En el vasto y complejo mundo del crimen organizado, hay figuras que emergen desde las sombras, dejando una huella imborrable en la historia del narcotráfico. En esta ocasión, exploraremos la vida y misterios que rodean a un personaje enigmático, Néstor Isidro García, conocido como El Nini o 09. Si tienes intriga en este tipo de relatos, no quedes por fuera de nuestra comunidad. Apoya con un like y un comentario por unirte a la conversación y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Surgir desde lo más recóndito de la pobreza. Néstor Isidro García, alias El Nini, no solo es una figura del crimen organizado, sino un hombre que surgió desde los estratos más humildes de la sociedad. Su historia comienza en la pobreza, en un entorno donde las oportunidades parecían escasas. Creció con un solo interés en mente: superarse a todo costo. El Nini se sumergió en la vorágine del narcotráfico desde una edad temprana, convirtiéndose en un protagonista clave en la organización de los hijos del Chapo Guzmán. Su ascenso en las filas del cártel de Sinaloa es un testimonio de su determinación inquebrantable. Desde el inicio demostró tener pocos límites, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos y consolidar su posición en el oscuro mundo del crimen. En un mundo donde las oportunidades eran escasas y las tentaciones peligrosas, el Nini forjó su camino, convirtiéndose en un hombre de importancia en la organización de los Chapitos. Este capítulo inicial en su vida establece el tono para una narrativa que se adentra en las complejidades de su ascenso en el inframundo del narcotráfico. En el próximo segmento profundizaremos en las relaciones y rivalidades que definieron su trayectoria, revelando la complejidad de un hombre cuyo nombre resuena en los círculos más oscuros de la criminalidad mexicana. Néstor Isidro García, alias El Nini, tiene sus raíces en la adversidad. Su ascenso desde la pobreza es tan sorprendente como su dedicación a superarse a toda costa. Pero la historia de El Nini no solo es un relato de ascenso social. Su vida está marcada por una búsqueda constante de justicia, aunque esta justicia esté teñida por el oscuro mundo del crimen. Este hombre enigmático, cuyo pasado se envuelve en misterio, se encuentra en el epicentro de una lucha continua entre fuerzas gubernamentales y la maquinaria criminal que representa. Las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, han buscado incansablemente la captura de El Nini. Su participación en el cártel de Sinaloa, especialmente como jefe de seguridad de los hijos del Chapo, lo coloca en la mira de la justicia, generando una tensión palpable en las operaciones antidrogas. Pero la astucia y el esquivo comportamiento de El Nini han desafiado los esfuerzos de las autoridades. Se ha convertido en un enigma, hábil para eludir la detección y proteger los intereses del cártel. Su capacidad para permanecer en las sombras agrega un nivel de intriga a la narrativa, creando un personaje cuya elusividad desafía los límites de la justicia. La búsqueda de justicia se intensifica, no solo por su papel en la organización criminal, sino también por las conexiones y lealtades que mantiene con los Chapitos, herederos del Chapo Guzmán. Esta intrincada red de relaciones complica aún más los esfuerzos de las autoridades para desentrañar la verdad detrás de este enigmático personaje. Ahora, en el próximo segmento, exploraremos las distintas fases de la casa de El Nini, desentrañando los desafíos y las estrategias en juego en esta incesante búsqueda de justicia en el mundo del crimen organizado. Las fases de la casa. En el turbio universo del narcotráfico, El Nini despliega tácticas ingeniosas. Su papel en la casa, tanto para eludir a las autoridades como para mantener la seguridad de las operaciones del cártel, lo convierte en un estratega clave. La casa de Néstor Isidro García se ha convertido en una empresa compleja que abarca diversas fases, cada una con sus propios desafíos y giros inesperados. Desde los primeros intentos de localizarlo hasta los momentos de alta tensión en los que la captura parece inminente, las fases de la casa revelan la intrincada danza entre las fuerzas del orden y el escurridizo líder de seguridad del cártel de Sinaloa. La primera fase de la casa se centra en la recopilación de inteligencia. Las agencias de seguridad como la DEA y las fuerzas mexicanas se sumergen en un mar de datos, tratando de reconstruir el rompecabezas que es la vida de El Nini, desde su presunto lugar de nacimiento en Aguascalientes hasta sus conexiones actuales con los Chapitos. Cada detalle se examina minuciosamente en un esfuerzo por anticipar sus movimientos. La segunda fase implica el despliegue de estrategias para acercar a El Nini.
Operativos encubiertos, vigilancia constante y colaboración internacional se convierten en herramientas clave. Las autoridades buscan cerrar el cerco alrededor de su red de seguridad, anticipando cada posible ruta de escape. Sin embargo, Néstor ha demostrado ser un adversario astuto en la tercera fase, la evasión. A través de maniobras calculadas y la capacidad de anticipar los movimientos de las autoridades, ha eludido repetidamente los intentos de captura. Este juego del gato y el ratón ha llevado a situaciones de alto riesgo y ha cimentado su reputación como uno de los criminales más escurridizos. La caza entra en su fase más crítica cuando la urgencia se intensifica. La presión aumenta ya que la reputación de El Nini como líder de seguridad y su estrecha relación con los Chapitos lo convierten en un objetivo prioritario. Las autoridades buscan cerrar este capítulo en la historia del crimen organizado, sabiendo que la captura de El Nini podría tener ramificaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico. En el próximo segmento exploraremos las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta El Nini en su intrépida carrera criminal, arrojando luz sobre los riesgos inherentes a su papel en la organización criminal y cómo estas amenazas podrían afectar el equilibrio de poder en el mundo del crimen organizado. Amenazas y vulnerabilidad. En el oscuro universo del crimen organizado, El Nini, Néstor Isidro García, no está exento de amenazas y vulnerabilidades. Aunque su reputación como líder de seguridad en el cártel de Sinaloa lo coloca en una posición aparentemente impenetrable, su trayectoria delictiva está marcada por desafíos y riesgos que podrían alterar dramáticamente el equilibrio de poder. Una de las amenazas más evidentes es la constante presión de las fuerzas del orden. Las agencias gubernamentales de México y Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa, y El Nini es un blanco prioritario. Su papel como jefe de seguridad lo convierte en un eslabón clave, y las autoridades buscan explotar cualquier vulnerabilidad en su red de protección. Otra amenaza latente proviene de facciones rivales dentro y fuera del cártel. La historia del narcotráfico está plagada de conflictos internos y traiciones, y el habilidoso guardaespaldas no es inmune a esta realidad. Su posición elevada y su relación cercana con los Chapitos pueden generar envidias y rivalidades que lo convierten en un objetivo no solo para las autoridades, sino también para aquellos que buscan ascender en la jerarquía criminal. La vulnerabilidad de Néstor se amplifica por la falta de certeza sobre su identidad y vida privada. La discreción que lo ha mantenido esquivo también lo deja vulnerable a la especulación y a la caza de información por parte de las fuerzas del orden y de grupos rivales. ¿Quién es realmente El Nini? Esta incertidumbre agrega una capa de misterio a su figura, pero también lo deja expuesto a estrategias de inteligencia que buscan descubrir sus puntos débiles. A pesar de estas amenazas y vulnerabilidades, El Nini ha demostrado ser un maestro en la evasión y la supervivencia. La próxima entrega explorará el legado que está dejando en el mundo del crimen organizado, así como los desafíos continuos que enfrenta en su intrépida carrera como líder de seguridad del cártel de Sinaloa. Legado y lucha continua. El legado de El Nini es una narrativa en construcción. Aunque su vida personal se mantiene en las sombras, su impacto en la estructura del cártel de Sinaloa y la lucha contra el narcotráfico es innegable. A medida que la sombra de El Nini, Néstor Isidro García, se extiende sobre el mundo del crimen organizado, su legado y la lucha que representa para las autoridades y rivales se vuelven cada vez más prominentes. Este enigmático personaje ha tejido una narrativa única, fusionando la oscuridad de su accionar con la incertidumbre que rodea su identidad. El legado de Néstor García se construye sobre la lealtad inquebrantable hacia los Chapitos, los herederos del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Su papel como jefe de seguridad no solo ha asegurado la continuidad del imperio criminal de los Guzmán después de la captura de su patriarca, sino que también ha elevado su propia figura a la categoría de leyenda dentro del mundo del narcotráfico. La lucha continúa. El famoso guardaespaldas se manifiesta en la constante batalla contra las fuerzas del orden y las facciones rivales. Su destreza para sortear operativos policiales y mantener la seguridad de los Chapitos ha convertido su historia en una epopeya moderna del crimen, desafiando las estrategias de las autoridades y perpetuando la guerra en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, la lucha no solo se libra en las calles y campos de batalla del crimen organizado. El Nini representa un desafío constante para las agencias de inteligencia, cuyos esfuerzos por descifrar su identidad y desmantelar su red son parte integral de esta guerra silenciosa que se libra en las sombras.
El legado de El Nini plantea preguntas sobre el futuro del cártel de Sinaloa y la dinámica del narcotráfico en México. ¿Podrán las autoridades finalmente capturarlo y desarticular su red de seguridad? ¿O El Nini continuará desafiando las probabilidades y escribiendo su propia historia en los anales del crimen? En este viaje fascinante a través de los entresijos del crimen organizado, hemos arrojado luz sobre la figura enigmática de El Nini, Néstor Isidro García, su ascenso desde la pobreza, su implacable búsqueda de justicia en el mundo del narco, las complejas fases de la casa en la que está inmerso, las amenazas que enfrenta y su papel crucial en el legado y la lucha continua del cártel de Sinaloa, nos han llevado a un territorio donde la realidad supera la ficción. Pero el misterio que rodea a El Nini no se detiene aquí. La incertidumbre sobre su identidad, su vida privada y el futuro del narcotráfico en México agregan capas de intriga a esta historia en constante evolución. ¿Podrán las autoridades detenerlo? ¿Qué depara el futuro para este enigmático líder de seguridad? Si este fascinante viaje te ha dejado con preguntas, opiniones o simplemente quieres ser parte de la conversación, no olvides dejar tu like, comentar tus pensamientos y compartir este video para que más personas puedan sumergirse en el intrigante mundo de El Nini. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte los próximos episodios donde exploraremos los desafíos actuales y las estrategias en juego para poner fin a la era de El Nini en el cártel de Sinaloa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje y nos vemos en el próximo capítulo.